Ariel Yale, un economista especializado en la industria, nos visita esta noche en Brotes Verdes. Gracias por venir, Ariel. Gracias a ti por la invitación. ¿Cuánto tarda en revertirse un industricidio tan profundo como el que se produjo, según los datos del INDEC, en este último año, en estos últimos 3 años y medio? Desde el mismo momento que se toma la decisión de empezar a crecer y de tener la decisión política de que la industria sea en la agenda de gobierno, ocupe una centralidad importante, porque efectivamente la agenda del desarrollo industrial, del desarrollo económico, es una agenda que tiene esa posibilidad y esa capacidad de fascinar, de convocar, de aglutinar, porque además es catalizador, ¿no?, del interés nacional, de volver a un país normal, que defienda su industria, que defienda sus empresas, que defienda a sus trabajadores. Así que ese momento de reversión se logra en el mismo momento que se inicia la gestión tomando esta decisión política, porque hoy en el mundo tener industria dentro de las fronteras es básicamente una decisión política. Argentina tiene, Ale, todas las posibilidades de ocupar un rol importante en la industria mundial. Hay 30 países en el mundo que tienen industria, los top 10 explican el 70% del Producto Bruto Industrial. Argentina está en el pelotón final de esa treintena. Argentina, en la combinación de la necesaria articulación de recursos naturales, el uso de sus capacidades y de su infraestructura industrial, vinculado con la agenda científico y tecnológica, tiene todas las posibilidades de desplegarse realmente como una industria de clase mundial. ¿Cuántos empleos industriales se destruyeron? 1 millón más o menos, 1 de cada 10 en estos años. La industria termina este proceso tocada, hemos perdido prácticamente 20 puntos de nivel de actividad, empezó con 1 millón, algo cercano a 1.300.000 puestos de trabajo, hemos perdido 150.000 a la fecha, lamentablemente. Eso quise decir, sí. 150.000 del 1.250.000 claro, aproximadamente, que fue el stock inicial de puestos de trabajo. Bueno, tocada no, estrujada, eso es un daño severo, ¿no? Severo. Perder en tan poco tiempo 15% de stock de mano de obra es realmente un golpe importante, junto con la disminución que está en sus mínimos históricos del uso de la capacidad instalada, pero además perder y desindustrializarse en un momento donde el mundo está cuidando justamente y resguardando y preservando su infraestructura industrial, ¿verdad? Solo ver la guerra comercial actual entre las grandes potencias industriales, que son básicamente China y Estados Unidos, los países desarrollados del mundo, que son antes que nada países industriales, bueno, que se manifiesta como una guerra comercial, pero básicamente, Ale, por detrás de esa guerra comercial hay una puja enorme y una guerra real por la preservación de los mercados de trabajo, ¿no? Es loco porque el gobierno de Macri ha convencido con cierta aura cool de que a la población de que la industria es algo viejo, es algo rancio, es algo que, bueno, Pancho Cabrera lo llamó llorones a los industriales. En realidad lo único viejo y vetusto y rancio es tener esa visión sobre la industria, porque efectivamente inteligencia artificial, robótica aplicada, el mundo que viene de las próximas 2 décadas, que hoy ya es presente, es un mundo que va a necesitar mucho menos trabajo humano y sobre todo va a haber una destrucción muy importante de puestos de trabajo en los sectores de comercio y servicio, que son sectores que siempre tienen un rezago importante en la incorporación tecnológica. No la industria, que desde la primera revolución industrial viene incorporando tecnología y hoy nos encontramos en plena revolución 4.0. Por tanto, la industria va a ser un reservorio, una usina importante, quizá la única sustentable de trabajo humano, y por eso el gobierno de los Estados Unidos, no por ser el gobierno de Trump, sino por ser la institución de mayor capacidad prospectiva que hay en la humanidad, está haciendo lo que está haciendo, le está pidiendo a la globalización que vuelva nuevamente el trabajo industrial que pertenece a Norteamérica dentro de las fronteras norteamericanas, ¿no? Y esta lectura es la lectura efectivamente del mundo actual. Ingresar
o tener un diagnóstico de los 90 sobre esta actualidad es realmente equivocarse en un diagnóstico en forma muy severa. Fue parte de lo que explica también este proceso de destrucción de la industria nacional, ¿no? Otra cosa sobre la cual hay mucha gente que tiene temores es que la industria crezca solamente en contextos de bajos salarios, que el industrial o en general el establishment fabril crea que solo vale la pena invertir cuando el dólar está a 100, en su momento cuando el dólar subió de 1 a 4, en la salida de la convertibilidad. Ale, para Argentina siempre el trabajo industrial ha sido de lo mejor de la formalización de nuestro mercado de trabajo. Hoy justamente en esta disputa el valor del trabajo deja de ser un factor competitivo importante, todo lo contrario, digamos, las potencias industriales son potencias de muy buenos salarios industriales, porque justamente en esta revolución 4.0, que esto es básicamente poder contar a la inmediatez qué se está consumiendo, y no solamente qué se está consumiendo, sino quién, y que tiene un impacto enorme sobre los procesos de producción y sobre los procesos de consumo, vuelve a tener sentido estratégico y como principal factor competitivo la tenencia de industria dentro, en las cercanías de los canales comerciales. Entonces, el principal factor de competencia justamente es tener industria en las cercanías de nuestros mercados. Y eso hace también muy vetusto y viejo aquella visión de los 90, ¿no? Donde decía, poco tiene que ofrecer la industria al desarrollo económico y social a un país como Argentina, ¿no? Esa visión sí que es absolutamente vieja y vetusta, sobre todo en una situación como la Argentina, ¿no? Que sigue enfrentando sus dos principales flagelos, que es su población desocupada y su población inmersa en el flagelo de la pobreza y de la marginalidad. Ahí la industria no solamente no es un problema, sino que es quizá el principal instrumento de resolución de esos dos flagelos. Bueno, eso lo sabe cualquiera qué sé yo, alguien que vive en Zárate, por ejemplo, que tiene la alternativa de ir a trabajar a una planta como la de Toyota, digo, por decir una de las robotizadas más grandes de automotriz, ¿no? Y que esos sueldos, comparados con los sueldos del comercio, del servicio, o de los nuevos empleos en motito o en bicicleta para llevar un pedido, no sé cuánto, hay que generar 10 empleos de esos para compensarlo. Por eso la importancia nuevamente de fortalecer nuestro mercado interno a base de que sea la plataforma de nuestra industria nacional que permita también exportar, porque es otra de las misiones más importantes que tendrá la industria en adelante, que es su inserción internacional, porque necesitamos una industria generadora de divisas, ¿no? Última, Ariel, el tema del dólar para tocar una coyuntura, es algo que igual influye muchísimo en el equilibrio microeconómico para una empresa. ¿A cuánto tiene que estar el dólar para producir en Argentina? Ale, no hay que pedirle todo el tipo de cambio. El tipo de cambio simplemente tiene que reflejar el nivel de competitividad y productividad de sus dos factores, del capital y del trabajo en la Argentina. La industria nacional se encuentra hoy con un desafío adicional a los del tipo de cambio, que es justamente en política pública solucionar la agenda de no competitividad sistémica de nuestra industria nacional. Esto es que lo que bien hacen nuestros industriales al interior de sus naves industriales, con niveles de productividad de clase mundial, pueda llegar a precios competitivos a los mercados. Y ahí lo que interfiere es básicamente una carga fiscal muy importante sobre la que vamos a tener que trabajar, poner un sistema financiero a disposición de nuestro sistema industrial y no al revés como funciona ahora, todo el tema energético, en fin. Pero no hace falta plata para eso, no hace falta mucha plata que no hay, plata, digo, tarifas subsidiadas, tasas subsidiadas o tasas negativas frente a una inflación galopante como la que tenemos, dinero para sacrificar fiscalmente impuestos que hoy se le cobran a la industria, todo eso demanda plata. Sí, y es un orden de prioridades que justamente en la centralidad que tiene que ocupar la agenda industrial habrá que justamente hacer un trabajo de Hacienda para que esa plata esté disponible. ¿Eso no quiere decir que van a ser más caros los productos para los argentinos? Porque otra de las cosas que... No. Si no se ataca a la agenda de competitividad, esta agenda de no competitividad sistémica, vamos a seguir garantizando productos de difícil competitividad en el mercado, pero no por culpa de los industriales, sino justamente por la no resolución de esa agenda que tenemos que resolver para que en la Argentina sea más fácil producir y viable producir. Yo estuve en Portugal este año para una cobertura del Fondo Monetario, para hablar de cómo el país salió de la férula del fondo, y
bueno, revirtió su decadencia en los últimos años. En Portugal me sorprendió ver un polo textil impresionante, imponente, siendo que es un país de Europa. Uno imaginaba que lo textil se trabajaba todo con salarios bajísimos en Asia. ¿En qué puede especializarse Argentina? ¿Cuál puede ser el eslabón de la industria donde aparezcamos de vuelta con un par de empresas grosas? Ale, la dimensión de la industria nacional justamente es impresionante. En las 24 cadenas de valor tenemos proyectos de inserción internacional que justamente son los que vamos a tener que promocionar fuerte, porque además se puede promocionar con financiamiento barato en moneda nacional que permita generar divisas. Esos son justamente los proyectos que se tienen que... ¿Pero imaginás dos o tres? ¿Imaginás dos o tres? Biotecnología, pymes farmacéuticas, la cadena de valor textil indumentaria en los mercados de consumo responsable, en la marroquinería todo lo que es agregaduría de valor del cuero, madera y mueble, pero sobre todo una agenda, como yo te digo, de desarrollo tecnológico endógeno, en energía, por supuesto, esta agenda de articulación de recursos naturales, industria y su sistema científico-tecnológico agregando valor. Gracias, Ariel Yale, por haber venido a Brotes Verdes. Gracias a vos. Tenía ganas de hablar un rato de industria, es algo que no ocurre en general en los programas periodísticos de televisión. Carlos Heller ya está con nosotros para conversar sobre finanzas, sobre el dólar, sobre la ley de entidades financieras y mucho más.